Bienvenidos todos a la tutoría número 3. Los temas que vamos a abordar son función cuadrática, exponencial y logarítmica. Entonces vamos a empezar. Con respecto a la función cuadrática, lo primero que vamos a hacer es analizar la forma general. Entonces recuerden que la función, ¿verdad? Dice aquí f de x, quiere decir que la variable es x, y lo que la hace cuadrática es que el exponente mayor de la variable es un 2, ¿verdad? Entonces, este a, este b y este c son coeficientes numéricos, cualquier número. La única excepción es que el a no puede ser 0. ¿Por qué a no puede ser 0? Porque si no, toda esta expresión sería 0 y se perdería el x al cuadrado, que es lo que la convierte en una expresión cuadrática. Ahora vamos a analizar lo que es la concavidad, es decir, que cuando yo grafico la función cuadrática en un plano cartesiano, cómo se ve o cómo se comporta. Entonces, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que la función, el valor de a sea negativo o el valor de a sea positivo. ¿Ok? Es muy fácil de acordarse. Si uno es negativo, entonces es triste. Por eso es cóncavo hacia abajo. Y si uno es positivo, entonces es feliz. Por eso es cóncava hacia arriba. ¿Ok? Un componente muy importante cuando trabajamos la gráfica de la función cuadrática es el vértice. El vértice es el punto de cambio que hay en una parábola. Vean que esa expresión viene aquí primero creciendo, 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 hay un punto de cambio y luego él decrece. ¿Lo ven? Y luego aquí él va decreciendo, decreciendo, hay un punto de cambio y luego él crece. Entonces, ese vértice va a recibir un nombre dependiendo de cómo sea la parábola. Si la parábola es cóncava hacia abajo, vamos a decir que este es un punto máximo. Vean que este es el más grande y abajo de él están todos los demás. Mientras que si decimos que es cóncava hacia arriba, el vértice es el punto mínimo. Es el punto mínimo porque vean que es el más chiquitito y todos los demás están arriba de él. ¿Ok? Entonces, el vértice tiene como coordenadas esta expresión que está aquí. ¿Por qué digo coordenadas? Porque si estamos hablando que es un plano cartesiano, en el plano cartesiano todos los puntos son de la forma x, y. Quiere decir eso que el vértice tiene como coordenada x menos b entre 2a y como coordenada y, o bien f de x, ¿verdad? Que es lo mismo, sería menos discriminante entre 4a, y aquí tenemos la fórmula del discriminante. Ahora, ya vimos que la parábola se comporta de distintas maneras en ciertos intervalos. Eso es lo que vamos a conocer como la monotonía. Entonces, vimos que si el a era positivo, entonces la expresión o bien la parábola era feliz. Y si era negativo, entonces era triste, ¿verdad? Esto lo que nos dice es de dónde a dónde esa función decrece o crece. Cuando la flecha está hacia abajo significa que decrece y cuando la flecha va hacia arriba significa que crece. Entonces, voy a cambiar esta sonrisa porque me queda un poco torcidilla. Ahora sí. Entonces, vean que la función ella va primero a decrecer, que es esta sección que está aquí, y luego a crecer, que es esta sección que está aquí. Hay un punto de cambio. Vean que este menos b entre 2a es la misma coordenada, perdón, es la misma coordenada en x que del vértice, ¿ok? Entonces lo que nos dice es que él se va a decrecer desde menos infinito hasta menos b entre 2a. Y que luego va a crecer desde menos b entre 2a hasta más infinito. Mientras que en el caso de que el a sea negativo, que era triste, el primero crece, véanlo, primero crece de menos infinito a menos b entre 2a y luego el decrece de menos b entre 2a a más infinito. Entonces este cuadrito nos puede ayudar a escribir los intervalos de monotonía. Y por último, en el ámbito, vamos a decir que si el a es negativo,
Entonces su ámbito va desde menos infinito hasta menos discriminante entre 4a. Y si el A es positivo, el ámbito va desde menos discriminante entre 4a hasta más infinito. Vamos a ver reflejado esto entonces en un ejercicio. Entonces dice, considera el siguiente criterio de una función cuadrática definida en su dominio máximo. Y dice que la función es esta expresión que está aquí. Vean que aquí podemos determinar quién es A, quién es B y quién es C, ¿verdad? Decimos que A, voy a cambiar de color para que se vea más claro. A es el que acompaña el x al cuadrado, B el que acompaña el x y C es el número solito. Entonces diríamos que A es menos 4, B es 4 y C es menos 1. Entonces dice que para esa función determine el vértice. Ya nosotros sabemos que esta es la fórmula para el vértice. Vean que para poder calcularlo necesitamos el valor del discriminante, porque B y A ya sabemos quiénes son. Entonces vamos a calcular el discriminante. El discriminante vimos que tenía fórmula B al cuadrado menos 4 por A por C. Por lo tanto sería aquí 4 al cuadrado menos 4 por A, perdón, A que vale menos 4 por C que vale menos 1. Esto nos daría entonces 16 menos 16 que es 0. Ya con el valor del discriminante simplemente sustituimos en la fórmula. Dice menos b, recuerden que menos b significa cambiar el signo a b. B vale 4, por lo tanto aquí sería menos 4 sobre 2 por a. Nuestro a vale menos 4. ¿Ok? Luego calculamos menos discriminante. Menos discriminantes, cambia el signo al discriminante. Como el discriminante es 0 y 0 no es ni positivo ni negativo, entonces lo ponemos igual. Sería 0 sobre 4 por a por menos 4. Una vez que tengo esto, simplemente resuelvo cada uno de los lados de las coordenadas para el vértice. En el primer caso, tenemos que menos b entre 2a me da 1/2. Y en el segundo caso, tendríamos que menos b entre 2a da 0. ¿Qué significa eso? Que las coordenadas para el vértice son 1/2, 0. ¿Okay? Entonces esa es la primera parte, ¿verdad? La siguiente parte dice que determine los intervalos de monotonía. Entonces, ya nosotros habíamos visto que esto que está aquí es la coordenada en x del vértice y ya la acabamos de calcular, es 1/2. Y además sabemos que nuestro a es menos 4. Quiere decir que el a es negativo. Si el a es negativo, significa que estamos en este caso del cuadrito. Por lo tanto, diríamos entonces que la función va a ser creciente desde menos infinito, recuerden que el intervalo de los infinitos siempre va abierto, hasta 1/2, lo ponemos cerrado, y va a decrecer desde 1/2 hasta más infinito. Recuerden otra vez, infinitos abiertos. Entonces ven que simplemente es ya con el vértice, ya tengo la coordenada de referencia y entonces simplemente me ubico en qué parte del cuadrito estoy y completo los datos. Eso era todo. Y con respecto al siguiente punto que les preguntan el ámbito, nuevamente, menos discriminante entre 4a, ya lo calculamos, es la coordenada y del vértice, dijimos que esto nos da 0. Además, como el a es menos 4 y entonces es negativo, vamos a estar ubicados en este lado del cuadrito. Vamos a decir entonces que el ámbito de f
va a estar dado desde menos infinito hasta 0. Y eso es todo con respecto al análisis de la gráfica. Vamos entonces ahora a aplicar los conceptos, pero más que todo en un problema. Entonces tenemos este problema, dice: resuelva la siguiente situación problema. Un empresario estima que el ingreso diario en miles de colones por la venta de un producto agronómico está dado por y de x igual a 100x menos 25x al cuadrado, donde x representa la cantidad de unidades vendidas diariamente. Recuerden que cuando trabajamos con problemas, lo más importante siempre es definir o tener claras las variables. Aquí hay dos. Nos dice que x son las unidades vendidas diariamente. Y nos dice que y de x es el ingreso diario. Entonces siempre hay que tener claro esto, porque a partir de esto definimos las ecuaciones que vamos a trabajar más adelante. Según la información anterior, determine cuántas unidades. Recuerden que las unidades estaban representadas con una X, entonces lo que les están preguntando es el valor de un X. Debe vender para obtener un ingreso diario en miles de colones de 8.400. Entonces vean que el ingreso, el I de X, es el que me están dando, que vale 8.400. ¿Qué hago ahora? Simplemente sustituyo los valores que me dan en la función original. Ya sabíamos que la función estaba dada por I de X igual a 100x menos 0.25x a la 2. Pero me están diciendo que el ingreso es 8.400. Entonces voy a meter ese 8.400 en la función. Diría entonces que tengo 8.400 igual a 100x menos 0.25x a la 2. Vean que entonces lo que nos está quedando es una ecuación. ¿Cómo sé que es una ecuación? Porque hay una igualdad y es cuadrática porque el exponente de la variable es 2. ¿Cómo hacíamos para resolver estas ecuaciones? Muy fácil. Lo dejábamos todo igualado a 0. Entonces, este 8.400 debo pasarlo para este lado. Recuerden que cuando pasa cambia de signo. Entonces lo que tendríamos es 0 igual a menos 8.400 más 100x menos 0.25x a la 2. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se solucionan esto? Pues pueden factorizarlo, ¿verdad? O también pueden usar fórmula general. En lo personal, les recomiendo siempre utilizar fórmula general porque van a llegar al resultado fijo. Ese siempre les va a servir. Entonces vamos a utilizar fórmula general. El error más común es interpretar que el primero siempre es el valor de A. Y eso no se puede, ¿verdad? El valor de A es el que acompaña a la x al cuadrado con todo y su signo. Por lo tanto, vamos a decir que el valor de A es menos 0.25, el valor de B es 100 y el valor de C es menos 8.400. Una vez que tengo esto y si voy a aplicar fórmula general, entonces necesito calcular el discriminante. Ya sabemos cómo calcularlo. Tenemos que es b al cuadrado menos 4 por a por c y sustituimos los valores, ¿verdad? B al cuadrado sería 100 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 0.25, por c, que es menos 8.400. Al calcular esta expresión, llegamos a que el valor del discriminante es 1.600. Una vez que tengo esto, simplemente utilizo las fórmulas de la fórmula general, valga la redundancia.
El x1 era menos b, o sea, cambiarle el signo a b, más la raíz cuadrada del discriminante entre 2a. Y la solución 2 era menos b menos la raíz del discriminante también entre 2a. Sustituimos los valores en ambas expresiones. Menos b, entonces nos daría menos 100, ¿verdad? Cambia el signo a b, como b era 100, nos queda menos 100, más la raíz cuadrada de 1600 entre 2 por menos 0.25, que era el valor de a. Y de este lado tendríamos menos 100 menos la raíz de 1600 entre 2 por a, 2 por menos 0.25. Simplificamos cada una de estas y llegamos a que este valor es 120 y que este valor es 280. Ahora, no les están pidiendo conjunto de solución, ¿verdad? Estamos trabajando en un contexto. ¿Qué significaban las X? Las X significaban las unidades diarias. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser que necesitan vender 120 o 280 unidades diarias. Entonces, ¿cuál es la clave para resolver estos problemas? Tener claras las variables, ¿verdad? Porque si aquí yo no hubiese tenido claro que el i es 8400 y hubiese puesto en lugar de las x este valor, ya todo estaría malo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo claras las variables, si tengo claro qué me están preguntando y qué me están dando, entonces no voy a tener problemas. Por eso siempre es importante tener claras las variables. El siguiente ejercicio dice, ¿cuál es el ingreso máximo en miles de colones que puede obtener un empresario por la venta de ese producto? Vean que aquí hay una palabra clave, ingreso máximo. Nosotros estamos trabajando con funciones cuadráticas, ¿cierto? Ya habíamos visto que las funciones cuadráticas tienen un cierto comportamiento. La función que nosotros estamos analizando es la función y de x igual a 100x menos 0.25x al cuadrado. Entonces la voy a poner por aquí. Esta es la función que estamos analizando. Vean que nuestro valor de a es menos 0.25. Es negativo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si era negativo, entonces la función era triste? Y si es triste, habíamos visto que el punto que estaba aquí recibía un nombre como punto máximo. No es casualidad que aquí me pidan ingreso máximo, ¿verdad? Entonces, al ser cuadrática, lo que me están pidiendo es que haga uso del vértice para resolver este ejercicio. Sería el vértice menos b entre 2a menos discriminante entre 4a. Ahora, ¿cuál de las dos fórmulas debo utilizar? ¿Cuál de las dos? Muy importante nuevamente, tener en cuenta aquí las variables. Nosotros teníamos dos variables. Y recuerden que esta expresión es un punto en el plano, donde este era x, que en nuestro caso x lo que representa es la cantidad de unidades vendidas. Y tenemos un i de x, ¿verdad? Generalmente usamos y o f de x, pero en este caso no se llama f, se llama i, ¿verdad? Entonces, este i de x lo que representaba es el ingreso. Ahora, me están pidiendo ingreso máximo, entonces la fórmula que debo utilizar es esta, ¿ok? Repito, siempre que hay que tener en cuenta las variables que me dan al puro principio. Habíamos dicho que x eran las unidades y que y era el ingreso,
¿verdad? Entonces, por eso es que necesito calcular este. Si me hubiesen pedido la cantidad de unidades para obtener el ingreso máximo, ahí sí utilizo esto porque me están pidiendo unidades, pero no me están pidiendo unidades, sino que me están pidiendo ingreso. Entonces, voy a calcular menos discriminante entre 4a. Calculamos el discriminante, b al cuadrado menos 4 por a por c. El error más común es querer utilizar el discriminante que ya calculé, que era este. Este discriminante no lo puedo utilizar. ¿Por qué no lo puedo utilizar? Porque ese discriminante lo calculamos cuando le dimos un valor ahí, cuando dijimos que I valía 8400. ¿Ok? Es un caso especial. Entonces no puedo utilizar ese valor del discriminante, sino que tengo que calcularlo con la expresión original, donde el A vale menos 0.25, el B vale 100 y el C, como no está, vale 0, ¿verdad? Entonces, importante, voy a apuntárselos aquí. El A vale menos 0.25, el B vale 100 y el C, como no está, vale 0. Calculamos discriminante entonces, sería 100 al cuadrado menos 4 por menos 0.25 por 0. Al resolver esto nos da que esto es 10.000. Ahora sí, ya puedo calcular cuánto vale esta fórmula. Sería menos 10.000 sobre 4 por menos 0.25. Y al simplificar esta expresión llegamos a que esto es 10.000. Ahora sí, podemos dar la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es el ingreso máximo en miles de colones es 10.000. ¿Ok? Nuevamente, vean que todo se basa en que yo tenga claras las variables, ¿verdad? Si yo no tengo claras las variables, entonces no puedo escoger cuál de las dos fórmulas me va a servir. Ese sería entonces el problema de ecuación cuadrática. Ahora lo que vamos a hacer es analizar las asíntotas de una función. Entonces nos dicen, sea la función f que va del dominio de f a r, con el criterio f de x igual a 1 sobre x a la 2 menos 1. Determine la ecuación de la o las asíntotas verticales. ¿Cómo se hace para determinar las asíntotas verticales? Bueno, teniendo en cuenta cuándo se define la función. Recuerden que esta es una función, vean, fraccionaria. ¿Y cuándo se definen estas funciones? Cuando el denominador de esa expresión se hace 0. Entonces, eso es lo que voy a calcular. Cuando el x a la 2 menos 1 se hace 0. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Hay muchísimas formas. Yo voy a utilizar que esta es una fórmula notable, entonces se puede factorizar y calcular ahí los valores, las soluciones de la ecuación, ¿verdad? Esa es la manera en la que la voy a utilizar. Se puede hacer fórmula general o se puede utilizar por también ecuaciones cuadráticas incompletas. Ustedes deciden cuál van a utilizar. Por rapidez yo voy a utilizar este que les digo, factorizando. ¿Cómo se factorizaba esta expresión? Muy fácil. Le calculábamos la raíz a ambos. Raíz cuadrada de x a la 2 nos queda solo el x y raíz cuadrada de 1 es 1. Y recuerden que sale una expresión que es positiva y una expresión que es negativa. Igual a 0. Una vez que tengo esto, dos factores igualados a 0, simplemente igualo cada uno a 0. Entonces sería x más 1 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Y despejo cada ecuación. Aquí el más 1 lo paso al otro lado como menos 1 y tendríamos que el valor de x es menos 1.
Aquí está más 1, entonces pasa al otro lado como está negativo a sumar como un más 1 y entonces el x les da 1. Y estas son las ecuaciones verticales que corresponden a las asíntotas de esa función. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Buscamos dónde se definía esa función. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es función exponencial y logarítmica. Entonces, les hice un cuadrito resumen y comparativo porque la función exponencial y la función logarítmica son funciones inversas, ¿ok? Entonces van a estar bastante relacionadas. Vean que nos dice que la función exponencial, vean dónde está la variable está en el exponente, ¿ok? Por eso es exponencial. Y va a tener como base un número a. La condición es que ese número sea positivo y eso significa ahí que además no sea 1, que sea diferente de 1. En el caso del logaritmo también va a depender de una base, de la base a con las mismas condiciones. Lo único es que vean dónde está la x, ¿verdad? La x, que es el número que varía, está dentro del logaritmo. Y muy importante que ese x siempre debe ser positivo. Nunca puede ser negativo ni cero. ¿Okay? Entonces esa es la definición de la forma general de las funciones. En el caso de la exponencial, ella va a estar definida de r a r más, y en el caso de la logarítmica va de r más a r, por lo que les dije, ¿verdad? Que este número siempre tiene que ser de tipo positivo. Vean que al ser funciones inversas, vamos a recordar cuando yo tenía una función que iba de a en b, entonces la función inversa iba de b a a, es lo que está pasando aquí. Yo tengo que la función exponencial va de r a r más, entonces la logarítmica va de r más a r, ¿no ven? Ahora, la asíntota lo que nos dice es, cuando hacemos la gráfica de la función, por dónde no pasa o a quién no toca, ¿ok? Entonces, en el caso de la exponencial, nos dice que la asíntota es el eje X. O sea que por más que yo quiera, ella nunca va a tocar a X. Vean aquí la forma de la gráfica, ¿verdad? A X no lo están tocando. Ni cuando es creciente, ni cuando la función es decreciente. ¿Ok? Y en el caso de la función logarítmica, dice que la asíntota es el eje Y. O sea que no va a tocar al eje Y ni cuando es creciente, ni cuando es decreciente. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo la función va a ser creciente o decreciente? Dependiendo del valor de a. Dice que si el a es mayor que 1, la función va a crecer. Y lo mismo pasa aquí. Vean que es la misma condición. Crece para ambas cuando a es mayor que 1 y decrece cuando el a es un valor entre 0 y 1, ¿verdad? Como un medio, 3/4, 5/8, así. Y lo más importante, bueno, no lo más importante, pero sí muy útil, las fórmulas clave que vamos a necesitar para trabajar en las ecuaciones. Entonces, ya la mayoría las conocen del lado de las potencias, todas estas. Esta última que viene aquí lo que nos dice es que si yo tengo dos potencias que tienen la misma base y están igualadas, entonces tiene que pasar que los exponentes sean iguales. Eso es lo que me está diciendo esa fórmula clave. Y las de los logaritmos, todas estas vienen en el libro, ¿ok? Tienen que manejarlas y entenderlas para poder tener claro cómo trabajarlo en los ejercicios. Lo que me dice esta primera propiedad es que el logaritmo, no importa cuál sea la base, si es de 1, entonces siempre el resultado va a ser 0. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base 8 de 1, el resultado de esto siempre va a ser 0. ¿Ok? La siguiente, lo que dice es que si tengo el logaritmo y la base y lo de adentro es exactamente igual, esta expresión me da 1. ¿Ok? Muy, muy importante. Esta la vamos a utilizar muchísimo más adelante.
En este caso son como cuando nosotros decimos raíz cuadrada de 16. Nosotros sabemos que es raíz cuadrada y no le ponemos el 2 que va aquí, lo asumimos, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con esta primera, lo que dice es que cuando tengo un logaritmo y la base es 10, entonces no lo voy a poner, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo, que si yo veo el logaritmo y no tiene base, se asume que es un 10. Y que cuando el logaritmo tenemos como base e, que es el número de Euler, o número neperiano, como lo conocen algunos, entonces no se va a conocer como logaritmo de e, sino logaritmo natural, así se escribe. En las calculadoras casi siempre le dicen IN y no es IN, es logaritmo natural, LN, ¿ok? En este caso, todas estas igualdades hay que tener en cuenta que yo puedo pasar de un lado al otro dependiendo de lo que yo necesite. Lo que me dice es que si tengo el logaritmo de x a la 6, este numerito que tengo aquí de exponente lo puedo pasar al frente a multiplicar como un coeficiente. Entonces tendríamos 6 por logaritmo de x. Y al revés, si yo tengo 8 por logaritmo en base 7 de x, este 8 yo me lo puedo traer y lo puedo poner aquí como un exponente. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esa propiedad. Además, nos dice que si yo tengo la suma de dos logaritmos que tienen la misma base, esa suma se puede convertir en el logaritmo de un producto. Es muy importante, aquí está. Y si tengo la resta de dos logaritmos de misma base, se puede transformar en lo que estamos conociendo aquí como el logaritmo de un cociente. Y la última es muy parecida a la que estamos trabajando aquí. Lo que dice es que si tengo los logaritmos de la misma base y son iguales, entonces lo de adentro tiene que ser igual. Estos dos principios nos ayudan para calcular lo que son las ecuaciones. Pues como les digo, esto es sumamente básico. Si no lo manejamos, si no las tenemos cerca, debemos estudiarlas para poder entender todo lo que sigue. Vamos a ir entonces a trabajar con lo que son las ecuaciones exponenciales. Tenemos entonces, en este caso nos dice, determina el conjunto de solución de las siguientes ecuaciones exponenciales. ¿Qué hay que tener en cuenta? Siempre que yo tenga una ecuación exponencial, voy a tratar de utilizar la última propiedad que les mencioné. Aquella que decía que si yo tengo una potencia igualada a una potencia con la misma base, yo podía tomar e igualar esos exponentes. Siempre voy a intentar utilizar esto porque es lo más sencillo. Ahora, vean que el 25 y el 125, los dos son potencias de 5. Entonces, vamos a ver. Entonces, dijimos que teníamos el 25 y el 125 como potencias. No está funcionando. Entonces dijimos que al 25 y al 125 los íbamos a transformar en potencias en base 5. Entonces el 25 sabemos que es 5 a la 2 y el 125 sabemos que es 5 a la 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que en lugar del 25 voy a colocar un 5 a la 2. Vean que él tiene ya un exponente, entonces para indicar que la potencia es para toda esta expresión lo voy a poner en paréntesis y ponemos aquí un 3x más 4. Igual ese 125 lo vamos a escribir como un 5 a la 3 y el exponente
con paréntesis x menos 1. Una vez que tenemos esto, vean que nos queda potencia y una potencia. ¿Qué nos decía potencia y una potencia? Que conservábamos la base, en este caso es a, y multiplicábamos los exponentes. O sea que aquí tengo que tomar el 2 y multiplicarlo con toda esta expresión, y el 3 y multiplicarlo con toda la expresión, ¿verdad? Al tener que multiplicarlo por todo, entonces voy a hacer es 2 que multiplica al 3x más 4 y 3 que multiplica al x menos 1. Tengo que poner los paréntesis para que me indique que va a multiplicar a toda la expresión. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Entonces, al multiplicarlo, recuerden que tienen que utilizar es distributividad, ¿verdad? En ambos casos. Diríamos que 2 por 3x son 6x y 2 por 4 son 8. Y tendríamos que el 3x menos 1 sería 3x y menos 3. Una vez que tengo esto, entonces lo que vamos a hacer es a sustituirlo en la expresión. Tendríamos 5 y en lugar de 2, 3x menos 4 sería elevado a la 6x más 8. X sería 5 elevado a la 3x menos 3. Vean que aquí aplicamos la propiedad que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Donde la idea era llegar a potencias que tenían la misma base, vean aquí, y entonces simplemente igualábamos los exponentes. O sea, lo que tenemos es un 6x más 8 igual a 3x menos 3. Vean que lo que les está quedando aquí es una ecuación de tipo lineal. ¿Cómo sé que es lineal? Porque los exponentes de la variable son 1, ¿verdad? Por eso sé que es lineal. Y cuando era lineal pasábamos letras de un lado y números del otro. Entonces tenemos el 6x, este menos 3, como tengo que pasarlo, va a pasar como negativo, menos 3x. Y este 8, como tengo que pasarlo, me va a pasar como menos 8, menos 3. Simplifico cada lado, este me da 3x y este me da menos 11. Ahora debo despejar x, ¿verdad? ¿Cómo despejamos x? Este 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir como un menos 11 tercios. Y ahora simplemente nos queda dar la respuesta, ¿verdad? Que nos piden conjunto de solución. Debo escribir quién es ese conjunto de solución. Si no lo escribo, ya voy perdiendo puntos, ¿ok? Eso sería todo. Entonces repito que fue lo que hicimos. Como tengo una potencia igual a una potencia, trato de que esas potencias tengan la misma base. Siempre es el primer paso intentar hacer eso, ¿ok? Para que puedan aplicar eso de los exponentes. Ahora, no siempre las bases van a ser iguales. Entonces vamos a ver un ejemplo donde tengo que trabajar con bases diferentes. Tengo este que es 5 a la 2x más 1 igual a 3 a la menos x más 2. Vean que aquí no hay forma en que el 5 y el 3 sean iguales, ¿verdad? Son números primos, ya de ahí no se puede hacer nada más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En ocasiones anteriores, cuando tenían, por ejemplo, raíz de x más 1 igual a 3, no sé si recuerdan que lo que hacíamos era aplicar a ambos lados al cuadrado para poder sacar de la raíz. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a aplicar la función inversa de la exponencial para poder sacar las expresiones que están atrapadas en ese exponente. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Ya dijimos que la inversa de la exponencial era la logarítmica. Ahora, ¿cómo voy a lograr cancelarlo? Bueno, yo sé que si tengo el logaritmo en base a de a, esa expresión me da 1, ¿cierto? Ahora, si yo tuviese el logaritmo en base a de x, esta x que está aquí por propiedad, habíamos dicho que pasaban para el frente. Entonces les quedaría x por logaritmo en base a de a. Y ya sabemos que esto me da 1. O sea que me quedaría x por 1, que es x. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como yo necesito sacar esa x, que fue lo que hice aquí, dejarla solita,
lo que hago es aplicar el logaritmo en base de alguna de las dos bases que tengo ahí. Tengo base 5 y base 3, la que ustedes quieran eliminar. Yo voy a utilizar base 5. Entonces, voy a decir que el logaritmo en base 5 ¿de quién? De la expresión que tengo originalmente, de 5 a la 2x más 1, va a ser igual, y como apliqué el logaritmo del lado izquierdo, también tengo que aplicarlo al del lado derecho. Logaritmo en base 5, ¿de quién? Del 3 a la menos x más 2, ¿ok? Muy importante esta expresión. Vean que lo que hicimos fue simplemente aplicar logaritmo en base del que yo quiero eliminar. Yo quería eliminar el 5, por eso apliqué el 5, ¿verdad? Pero si hubiese querido eliminar el 3, entonces aplico el 3. Al fin y al cabo es lo mismo. Una vez que tengo esto, ya sabemos que este se convierte en 1 y que al final se pierde, ¿cierto? Entonces lo que voy a tener es un 2x más 1 igual a el logaritmo en base 5 de 3 a la menos x más 2. Vean que ya bajé una de las x, pero me falta bajar esta x. ¿Cómo lo hago? Utilizando la propiedad de que si tengo un exponente en ese logaritmo, yo lo puedo pasar para el frente a multiplicar. ¿Ok? Esa es la forma en la que lo vamos a utilizar. Entonces diría que esto es 2x más 1 igual a menos x más 2 por logaritmo en base 5 de 3. Vean que esto que está aquí es un número. Feo, pero es un número, ¿ok? ¿Y qué pasaba cuando yo tenía un número? Por ejemplo, en la expresión x más 1 por 5. De ese 5 yo lo reparto, ¿verdad? Y lo multiplico de forma distributiva. Lo mismo va a pasar aquí. No es un 5, pero sí es un número, que es logaritmo en base 5 de 3. Y ese yo lo voy a repartir de manera distributiva, ¿ok? Esto sería entonces un 2x más 1 igual a menos x logaritmo en base 5 de 3 más 2 logaritmo en base 5 de 3. Ahora ya logré bajar la x. Vean qué importante que esta ecuación que me queda aquí es una ecuación lineal. Otra vez, ¿cómo sé que es lineal? Porque los exponentes de las variables son unos. ¿Y qué hacíamos? Todo lo que tenía letras de un lado y todo lo que tenía números del otro. Cambiando los signos, ¿verdad? Cuando sea necesario. Entonces el 2x se mantiene igual. Este que tengo que pasar lo pasa como más x logaritmo en base 5 de 3. Y del otro lado tendría 2 logaritmo en base 5 de 3. Y este más 1 que tengo que pasar pasa como un menos 1. Ahora, ¿qué puedo hacer? Porque todavía la x está atrapada. No puedo sumar aquí con este que está aquí, ¿verdad? Pero puedo hacer algo. Este x y este x son expresiones que tienen en común. Lo que voy a hacer es sacarlo a factor común. Y voy a dejar entonces el 2 más logaritmo en base 5 de 3 igual al 2 en logaritmo en base 5 de 3 menos 1. Vean que esto que me quedó aquí nuevamente es un número, feo pero un número. Hace un rato lo que hicimos fue que cuando la expresión estaba multiplicando a la x, la pasaba al otro lado a dividir. Entonces voy a hacer lo mismo aquí. Me queda la x igual a 2 logaritmo en base 5 de 3 menos 1. Y en el denominador me quedaría un 2 más logaritmo en base 5 de 3. Yo sé que se ve un poco feo, pero esa es la solución. ¿Okay? Ese es un número común y corriente. Ahora, repito cuál es el proceso. Primero escojo una base para eliminar. Una vez que escojo una base para eliminar, el exponente que me queda lo paso para el frente. Multiplico distributividad. Paso letras de un lado, números del otro, saco a factor común la x y paso a dividir.
Siempre, siempre, siempre va a ser el mismo proceso. Por último, damos el conjunto de solución. 2 logaritmo en base 5 de 3 menos 1 sobre 2 más logaritmo en base 5 de 3. ¿Ok? Y esa sería la solución. Repito, siempre es el mismo proceso. Lo que va a cambiar es la base que ustedes quieran eliminar. Ahora, hemos visto los casos donde en la ecuación tienen una potencia igual a una potencia, ¿verdad? Pero vean lo que me está pasando en este caso. No tengo potencia de una potencia porque tengo aquí, por aquí, una resta. Entonces ya aquí no puedo aplicar eso de logaritmo, poder eliminar una base, ya aquí no lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer algo. Si ustedes notan, tengo un 2 a la 2x. Si aplicamos propiedades, esto es lo mismo que 2x a la 2. ¿Lo ven? ¿Esto para qué me va a servir? Para poder transformar esta ecuación en algo un poco más sencillo. Entonces voy a sustituir el valor que acabo de obtener. En lugar de esto voy a escribir que esto es 2x a la 2. Menos 18 por 2 a la x igual a menos 32. Observen que tanto aquí como aquí se me está repitiendo, perdón, el 2 a la x. Ese 2 a la x yo lo puedo sustituir por algo más sencillo y así utilizamos la técnica que vimos en el video pasado de cambio de variable. En el cambio de variable lo que hacíamos era sustituir algo muy feo por algo que fuese más fácil de trabajar. Entonces, vamos a decir que u es 2 a la x, por lo que les quedaría, sustituyendo la expresión original, u a la 2 menos 18u igual a menos 32. Si nos damos cuenta, esto que me está quedando aquí es una ecuación cuadrática. Nuevamente, véanlo por ahí, el 2. Y dijimos que cuando eso pasaba, teníamos que dejar todo igualado a 0. Entonces, esto es u al cuadrado menos 18u más 32 igual a 0. Una vez que tengo esto, deciden qué utilizar, si fórmula general o bien factorizando. Por cuestiones de tiempo, yo voy a utilizar el proceso de factorizar. Esto sale por inspección. Recordemos que en la inspección, entonces lo que hacíamos era buscar dos números que multiplicados me dieran la expresión de arriba. Esto es u por u igual a u al cuadrado. Y en el caso de 32, esto es 16 por 2. Vean que 16 por 2 es 32 positivo, pero el resultado de aquí está negativo. Entonces yo tengo que ver cómo llego a que sea negativo. Hay un truco para eso. Vamos a poner negativos a ambos. Vean que en este caso, cuando yo multiplico menos 16 por menos 2, igual me da 32. Y cuando verifico que esas sean las expresiones necesarias para factorizar ese polinomio, también vamos a llegar a que nos van a funcionar. Esto es menos 2u, este es menos 16u y sumados me dan menos 18u, que es el necesario para el del centro, ¿verdad? Recuerden que una vez que tengo la confirmación, los factores se toman en línea recta. Por lo tanto, la factorización de ese polinomio va a ser u menos 16 y u menos 2 igual a 0. Recuerden que una vez que tenemos esto, lo que hacemos es igualar cada factor a 0. U menos 16 es igual a 0 y u menos 2 es igual a 0. Y soluciono cada ecuación. Este u me da 16 y este u me da 2. Pero recuerden que nosotros no estamos buscando las soluciones para u, sino que las estamos buscando para x. Entonces, como u era 2 a la x, tengo que regresar siempre a la expresión original para encontrar los valores de x.
Este sería 2 a la x igual a 16 y este sería 2 a la x igual a 2. Recuerden que cuando era potencia igual a un número siempre trataba de dejar esto igual a una potencia, ¿verdad? En este caso ya sabemos que 16 es 2 a la 4. Profe, como ya sabemos, bueno, si no recuerdan, entonces al 16 lo factorizamos. Del lado derecho ponemos solamente números primos. En este caso el 16 es divisible entre 2, que me da 8, divisible entre 2, que me da 4, entre 2, que me da 2 y entre 2, que me da 1. Esta es la factorización del 16 y vean que como son 4, 2, pues es un 2 a la 4. Y este 2 tiene exponente cuando no hay nada, recuerden que se coloca un 1. ¿Por qué hacemos esto? Porque una vez que tenemos la expresión de una potencia igual a una potencia, simplemente igualamos los exponentes. Y tendríamos que una solución es 4 y la otra solución es 1. Recuerden, en el conjunto de solución se acomodan de menor a mayor, por lo tanto son 1 y 4. Repito entonces cuál fue el proceso. Primero nos dimos cuenta que había una resta, por lo tanto al haber una resta no podía aplicar aquello del logaritmo, entonces tenía que buscar otra alternativa. Me di cuenta que este 2 a la 2x lo podía expresar de manera distinta para poder utilizar cambio de variable. Una vez que hice cambio de variable me queda una ecuación cuadrática. Ya ustedes saben que pueden utilizar el método que quieran para solucionarla. Yo utilicé factorización por inspección para encontrar las soluciones de u. Y una vez que encuentro las soluciones de u, recuerden que debo siempre sustituir el u por el valor original, que era 2 a la x, y resolver cada ecuación. ¿Okay? Ese es con respecto a las ecuaciones exponenciales. Vamos a ver ahora, con respecto a los logaritmos, cómo se aplican las propiedades. Dice este ejercicio, escriba la siguiente expresión como un solo logaritmo. Entonces, dice que tengo que expresar como un solo logaritmo. Por aquí veo una suma y yo vi que por aquí tenía una fórmula que utilizaba la suma. Y por aquí veo una resta y veo una fórmula por aquí que utiliza una resta. Sin embargo, vean que ese logaritmo no tiene nada al frente. Y este logaritmo no tiene nada al frente. Y aquí lo que está pasando es que este logaritmo tiene un medio y este logaritmo tiene a 3. Entonces no puedo aplicar esas propiedades hasta que no acomode estos logaritmos. Sin embargo, habíamos visto en las propiedades de logaritmos que si yo tenía un coeficiente multiplicando el logaritmo, lo podía pasar en forma de potencia. Entonces eso es lo que voy a hacer para poder deshacerme de esas expresiones. Entonces lo que tendríamos aquí sería el logaritmo de 2x menos 7 elevado a la 1/2 más logaritmo de x a la 2 a la 3. Voy a correr esto un poquito porque no me va a caber ahí. Menos logaritmo de x menos 7. ¿Ok? Ahora, vamos a recordar propiedades muy importantes. Hay una propiedad de las potencias que dice que si yo tengo a la m entre n, yo puedo convertir eso en un radical. ¿Cómo? El denominador pasa a ser el índice, la base se mantiene y el m pasa a ser exponente. Entonces, si por ejemplo yo tengo x a la 1/2, cuando lo transformo sería x índice 2 y aquí el x a la 1. Que como estas expresiones están a la 1/2, el 2 recuerden que no se pone y el 1 también es mantequilla, por lo tanto les queda solo raíz de x.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando aplico esta propiedad a lo que está dentro de ese logaritmo, lo que voy a obtener es el logaritmo de la raíz de 2x menos 7, ¿ok? Más logaritmo, ¿qué pasaba cuando había potencia de una potencia? Se multiplicaban exponentes, por lo tanto decíamos que era x a la 6, menos el logaritmo de x menos 7. Ahora sí, ya puedo aplicar el resto de las propiedades. Dijimos que si había una suma de logaritmos, eso se podía convertir en en el logaritmo de un producto. Entonces lo que vamos a tener aquí es el logaritmo de raíz de 2x menos 7 por x a la 6 menos el logaritmo de x menos 7. Y dijimos que la resta de los logaritmos se convertía en el logaritmo de un cociente. Por lo tanto, lo que voy a tener aquí es, si quieren pueden poner el x a la 6 primero, si quieren lo pueden dejar ahí. Voy a pasarlo yo, sería x a la 6 raíz de 2x menos 7 y en el denominador x menos 7. Y ya tenemos expresada el ejercicio original en una sola expresión logarítmica. ¿Ok? Entonces vean qué fue lo que hicimos, aplicar las propiedades. Ese sería entonces un caso de simplificación. Ahora, ¿cómo se resuelven las ecuaciones logarítmicas? Entonces, siempre vamos a tratar de colocarlo de esta manera, logaritmo igual a un logaritmo. Pero si no se puede, que es en este caso, ¿por qué no se puede? Porque hay un más 1 estorbando aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es a dejar todos los logaritmos de un solo lado primero. Por lo tanto, lo que tendríamos sería logaritmo en base 3 de x más 7 más logaritmo en base 3 de x más 1 menos logaritmo en base 3 de 11 menos x igual a 1. ¿Ok? Una vez que tengo esto, reduzco esas expresiones a un solo logaritmo, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ya vimos que la suma de dos logaritmos es el logaritmo de un producto. Entonces lo que tendríamos aquí es el logaritmo en base 3 de x más 7 por x más 1. Menos el logaritmo en base 3 de 11 menos x igual a 1. Luego tenemos aquí que esta resta se convierte en el logaritmo de un cociente. Entonces lo que tendríamos aquí es el logaritmo en base 3 de x más 7, x más 1 y en el denominador 11 menos x igual a 1. Cuando estuvimos resolviendo las ecuaciones logarítmicas, vimos que para poder eliminar la base de una potencia, aplicábamos el logaritmo. Entonces, aquí igual, para poder quitar el logaritmo que me tiene encerrado la x, tengo que aplicar su función inversa, que en este caso sería la exponencial. Ahora, ¿cuál base voy a utilizar? La base que tenga logaritmo, ¿verdad? Para poder eliminarla, porque ese es mi objetivo. Entonces, como en este caso es de base 3, voy a aplicar exponencial. Le voy a decir que tengo 3 elevado a todo lo que está ahí, elevado a la logaritmo de x más 7, x más 1 y 11 menos x. Y que esto es igual que la vez pasada,
tengo que aplicar las dos cosas al mismo tiempo, por lo tanto aquí sería 3 elevado a la 1. Ya que aquí lo que hicimos fue aplicar exponencial. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Al igual que la vez pasada, esto se me va a cancelar y me sobrevive solamente lo que está dentro del logaritmo. Y lo que vamos a tener es un x más 7, x más 1, sobre 11 menos x igual a 3 a la 1, que es 3. Vean que aquí ya me queda una ecuación que puedo trabajar de una manera más fácil. Recordemos que ese 3 tiene como denominador un 1. Cuando tenemos ecuaciones como estas que tienen una fracción igual a una fracción, lo que hacemos es multiplicar en x. Entonces, 1 por todo lo que está aquí, como 1 es neutro, me va a quedar x más 7 y x más 1. Y del otro lado, 3 por todo lo que está aquí, me va a quedar un 3, 11 menos x. ¿Qué es lo que me queda aquí? Aplicar distributividad. El x multiplica todos los del otro paréntesis, el 7 multiplica todos los del otro paréntesis y el 3 multiplica al paréntesis, ¿ok? Cuando hacemos todas esas multiplicaciones, llegamos a que esto es x a la 2 más x más 7x más 7. Y de este otro lado tendríamos 33 menos 3x. Vean que nuevamente les está quedando una cuadrática, ¿verdad? Vean el 2 aquí donde está. Paso todo de un solo lado. X a la 2 más x más 7x más 7. El 33 cambia como un menos 33 y les queda un más 3x igual a 0. Simplifico lo que se pueda, ¿verdad? Aquí tenemos x con 7x y 3x. Y por aquí tenemos un 7 con un menos 33. Al simplificar esas expresiones, lo que tendríamos es x a la 2 más 11x menos 26 igual a 0. Nuevamente aquí ustedes deciden qué utilizar, si factorizar para resolverlo o si aplican fórmula general. Yo voy a utilizar inspección. Aquí sería x y x y aquí sería menos 2 y 13. Cuando multiplicamos, esto nos daría 13x y este nos daría menos 2x, que sumados 11x, ¿verdad? Confirmamos que ese 11x era el que estaba en el centro, por lo tanto los factores que vamos a tener son x menos 2 y x más 13 igual a 0. Ya sabemos que en este caso igualamos cada uno de ellos a 0 y encontramos el valor de x. En este caso es 2 y en este caso es menos 13. Hay que tener mucho cuidado porque en las ecuaciones que son logarítmicas debemos recordar que el logaritmo en base a de x como función no permitía que este valor fuese negativo. Entonces, siempre que yo resuelvo una ecuación logarítmica, debo hacer una prueba. ¿Ok? Siempre, siempre, siempre. Con las soluciones que tenga. En este caso, voy a hacer primero la prueba para x igual 2. ¿Cómo se hace la prueba? Muy fácil. En la ecuación original que me dieron, la ecuación original era esta. En la ecuación original voy a sustituir las x por la solución que me dio. En este caso, la solución que me dio es 2 y 13. Entonces voy a utilizarla aquí. Sustituyo las x por 2 y entonces lo que voy a obtener es el logaritmo en base 3 de 2 más 7
más el logaritmo en base 3 de 2 más 1, y eso tiene que darles igual a 1 más logaritmo en base 3 de 11 menos 2. Esto es igual al logaritmo en base 3 de 2 más 7, que es 9, más logaritmo en base 3 de 3, igual a 1 más logaritmo en base 3 de 9. Logaritmo en base 3 de 9 lo pueden calcular con la calculadora. Hay un botoncito debajo del encendido que dice log cuadrito log. Ahí lo pueden colocar y ese les sirve para simplificar esas expresiones. Y si no, recordar que el logaritmo es la inversa de la exponencial. Entonces lo que estamos buscando en realidad cuando calculamos un logaritmo es 3 elevado a la 100 me da 9. Eso es lo que voy a calcular. Y entonces el número que me da aquí es la solución del logaritmo. Recuerden que 3 a la 2 es el que me da 9. Entonces el x me da 2. ¿Ok? Pero para los que no tengan que estar haciendo todo este proceso con la calculadora, lo pueden hacer de manera sencilla. Esto entonces nos da 2. Ya vimos que estas dos expresiones se cancelan y me dan 1. Entonces esto me da 1 igual a 1 más 2. Y claramente estos 3 igual a 3. Como esto que me quedó aquí es verdadero, significa que el x más 2 sí es una solución para esa ecuación. Y ahora hago exactamente el mismo proceso, pero para x igual menos 13. Voy a ponerlo aquí. Entonces la prueba para x igual menos 13. Ya sabemos que esta es la original y lo que hago es sustituir los valores. Esto es el logaritmo en base 3 de menos 13 más 7 más el logaritmo en base 3 de menos 13 más 1, y esto es logaritmo en base 3 de 11 menos 13. Vean que aquí entonces tenemos que aquí me da algo negativo, que aquí me da algo negativo, por lo tanto la expresión que me queda aquí no la puedo calcular, ¿verdad? Porque dijimos que lo que estaba dentro del logaritmo no podía ser negativo. Entonces esta no es una solución. Por lo tanto, la solución para esta ecuación es solamente el 2. Puede pasar que ninguna sirva y entonces la solución es vacía. Puede pasar que las dos sirvan, entonces ponen las dos, o como en este caso que solamente una sirva, pero siempre tienen que ser la prueba. Y ahora vamos a ver cómo se trabaja esto en un problema. Recuerden siempre en los problemas tener claras quiénes son las variables, ¿verdad? Dice que el precio de cierto artículo tecnológico empleado en procesos agrícolas en dólares está dado por esta fórmula. Entonces dice que P de T es el precio. Además dice que T son los años que han pasado después de que salió al mercado. La pregunta es, según la información anterior, determine cuántos años, los años estaban representados por T, deben transcurrir para que tenga este precio. Entonces, nuevamente, lo que me preguntan es un T, un tiempo, y lo que me dan es un P, que son $1,200. ¿Qué vamos a hacer? Sustituir esos 1,200 en la ecuación. La función original era P de T igual a 15,000 por 0,7 a la T. Entonces,
¿Qué tengo que sustituir? Pues el P, porque lo que me están dando es un P, ¿verdad? Llego a que esto es 1200 igual a 15.000 por 0,7 a la T. Ahora, esta expresión que está aquí, véanla, es una potencia. Entonces la idea siempre es dejarlo potencia igual a una potencia. Entonces voy a pasar este 15 que está multiplicando al otro lado a dividir, ¿verdad? Recuerden que cuando multiplica a la variable pasa a dividir, lo que les daría 1200 sobre 15.000 igual a 0,7 a la T. Aquí pueden hacerlo de dos maneras. Pueden simplificar ese 1200 sobre 15.000, que es la mejor forma, ¿verdad? Pero no están jalando esos números tan grandes. O lo pueden dejar así y al final lo calculan. Yo lo voy a simplificar de una vez. Al simplificarlo, esto es 2 sobre 25 igual a 0,7 T. Vean que este 2.25, 2 sobre 25 jamás lo puedo convertir en un 0,7, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo de la base que quiero eliminar. La que quiero eliminar es esta, ¿verdad? Entonces aplico logaritmo en base 0,7 de 2 sobre 25 y de este lado lo mismo, logaritmo en base 0,7 de 0,7 a la T. Ya sabemos que esto lo que hace es que esta expresión desaparezca y entonces lo que tenemos aquí es que el logaritmo en base 0,7 de 2 sobre 25 es igual a T. Ahora, yo no voy a decir, tiene que pasar logaritmo de 0 de en base 0,7 de 2.25, tiempo. Como estamos hablando de un contexto, tengo que calcular cuánto es esto. Aproximadamente esto es 7.08. Y esa sería la respuesta. Si es conjunto de solución, sí lo escriben así, sin decimales, pero como es un contexto, entonces sí deben convertirlo. Veríamos entonces que deben pasar aproximadamente, pongo aproximado, ¿verdad? Porque son decimales, aproximadamente 7.08. Aquí lo que hicimos fue cortar la expresión, no pusimos todos los decimales. Por eso lo pongo en aproximado. Deben pasar aproximadamente 7.08 años. Vean que aquí igual la clave está en saber qué es lo que tengo que sustituir y para eso debo tener claras quiénes son las variables. Nuevamente aquí, como era una exponencial, aplico logaritmo para quitar la exponencial. Y ya después simplemente calculo. Esto es con la ayuda de la calculadora, ¿verdad? Hacemos el último ejercicio. Igual es un problema. Dice la relación entre el tiempo t, nuevamente hay que tener claro que t es el tiempo en horas, ¿verdad? Y el crecimiento de una población p, bueno, p es la población de unas amebas, está dada por esta fórmula, donde k es una población inicial. La pregunta es, si se observa una población inicial, recuerden que población inicial era K, entonces tenemos que K es 6. Determine cuántas amebas, las amebas venían representadas por P, se habrán al cabo de 8 horas. T es 8. Nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Sustituir en la función original los valores y luego despejar. Esta era nuestra función original. Sustituimos los valores. El P es lo que quiero encontrar. El K valía 6
y el t valía 8. Vean que nuevamente la variable, lo que yo quiero encontrar, está encerrado en el logaritmo. Entonces, para poder quitarla necesito aplicar exponencial. ¿Exponencial de cuál base? Aquí está la base que yo necesito quitar, es un 2. Por lo tanto, este sería 2 y esto queda como exponente. Logaritmo base 2 de p sobre 6 igual, recuerden que se aplica a ambos lados, 2 a la 8. Ya sabemos que esta expresión se cancela y que sobrevive solo lo que está aquí adentro. Por lo tanto, me quedaría que p sobre 6 es igual a 2 a la 8, que ese 2 a la 8 calculado es 256. Y por último, este 6 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y llegamos a que p es 256 por 6. Por lo tanto, la población con una población inicial de 6 amebas transcurridas 8 horas va a ser de 1536. Y esa sería la respuesta. La población sería 1536. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tener claras quiénes son las variables, sustituir y despejar. Saber que si es logaritmo, debo aplicar exponencial y si es exponencial, debo aplicar logarítmica. Espero que haya sido de bastante utilidad para ustedes. Recuerden que en plataforma también estamos para servirles y les deseo mucho éxito a todos.